Nosotros sabemos que hay muchos elementos químicos, pero no siempre estuvieron organizados por una tabla. Veamos cómo fue que se hizo. En 1669, Jamerin, un alquimista muy entusiasmado, descubrió el fósforo, sin darse cuenta de que había descubierto un elemento químico. Lo llamó fuego frío. Es un poco extraño por su origen. Su origen viene de la orina. Nuevos descubrimientos se realizaron con el paso del tiempo y la necesidad de ordenar los elementos de forma efectiva comenzaba a ser un problema. Dalton puso un sistema para determinar los elementos, mientras que Bernoulli Mojoro implementó la idea de Dalton haciendo lógica un poco más comprensible. Sin embargo, todo empezó a tomar lugar en 1817, cuando un científico llamado John Devereux hizo observaciones específicas sobre el peso atómico del estroncio, el calcio y el bario. En el año de 1829 propuso que en la naturaleza existían tríadas de elementos, de forma que el central tenía propiedades que eran un promedio de los otros dos miembros, dando forma de la famosa ley de tríadas. Para 1862, Saint-Hontois propuso una clasificación periódica de elementos en forma de elipse, que llamó caracol telúrico, que consistía en un cilindro donde fueron colocados los elementos en función creciente de sus pesos atómicos, de tal manera que garantizó intercepta de los elementos de propiedades semejantes. Pero Newland no se quedó atrás, ya que en 1864 publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento, siguiendo la tabla como una partitura en un pentagrama. Meyer, por su parte, construyó una tabla extendida en 1869 que competía directamente con Mendeleev, el cual dio un salto enorme en la tabla periódica. Él decía ante la comunidad científica que su tablero ordenaba los 63 elementos conocidos y dejaba espacio para nuevos descubrimientos. La tabla de Mendeleev permitió tener una visión general de las clasificaciones de los elementos al grado de predecir futuros descubrimientos. Sin embargo, aún faltaban muchos detalles por cumplir. Los trabajos de Lord Wiley y William Ramsay entre 1895 y 1898 permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. En los últimos pasos para llegar a la tabla periódica que tenemos hoy en día, se encontraron Moseley en 1913. Demostró que la emisión de los rayos X de los átomos puede ordenarse en fórmulas sucesivas y dedujo que existe un orden numérico en el que pueden ser colocados los elementos con base en ello, en lugar de seguir el de los pesos atómicos utilizado por Mendeleev. Finalmente, Alfred Warren, profesor de química de Surrey, recibió el premio Nobel por su trabajo sobre la teoría de coordinación de los compuestos complejos. Dio una forma diferente de la tabla periódica, solo con la ayuda de comparaciones y analogías entre las proporciones. La forma se asemeja a la tabla larga que manejamos hoy en día. Esta ha sido la historia de cómo se hizo la tabla periódica. Gracias.